¿Hace cuánto tiene que no venías a Santiago? El año pasado mi esposa tiene familia aquí atrásito de la plaza. Ah, ¿sí? Entonces, creo que es el año pasado para la Navidad. Siempre Sí, se juntan ahí su familia. Tiene una quinta muy bonita. Mira. Me llamó la atención porque mientras estaba hablando así con los que vendrían, un chico me dice, yo conozco allí a la dueña del hotel cuando gusten algo. Pero es un chico que está comenzando a plantar una iglesia, se llama David González, y me decía, va a ser de mucho impacto para mí porque comencé a hablar de la membresía este mes y me llamaba la atención eso, porque cómo es Dios que entreteje todo en su providencia para ese tema, y este tema a esta persona precisamente. Y el tema siempre de la disciplina, membresía, disciplina, es un tema medio escabroso. Para mí fue difícil enfrentar ese tema con la iglesia. ¿Por qué crees que sea tan complicado ese tema en nuestro contexto? O sea, a mí me gusta usar el ejemplo de la casa y la plomería, porque en una casa siempre te fijas en las ventanas, en los techos altos y la cocina, qué bonita, pero nadie te va a decir, ay, qué bonitos fundamentos tiene, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que la membresía, la disciplina, todos esos temas, a mí en lo particular es tedioso escucharlos. A lo mejor como pastor no, porque estás en eso, pero Claro. el miembro, si escucha disciplina, se suena todo muy teórico, muy técnico, pero creo que es parte de esa plomería que a nadie le importa hasta que está el drenaje y todo, que el baño no sirve, ¿verdad? Claro. Porque si algo está mal en los fundamentos, entonces no importa qué tan bonita sea la iglesia si no es funcional. Entonces creo que por eso es difícil hablar de eso. Sí. Y también el concepto que muchas veces tenemos que es dañino, ¿no? Como que es algo que va a lastimar a alguien. Hoy decía Deber en la sesión de membresía que la disciplina no es el arma letal o la pena capital, sino más bien la medicina que cura a aquellos que están enfermos o que están luchando con el pecado. Y me llamó mucho la atención eso, porque desde mi contexto yo siempre veía así la disciplina como la espada del pastor para degollar a todo aquel que se porte mal. Pero fue bueno escuchar que bajo los principios bíblicos, lo que dice Hebreos 12, ¿no? El Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Como el de Alicia en el País de las Maravillas, que se corta la cabeza la reina. Sí, pero fue muy bonito ver, y me parece que los pastores están recibiendo bien el mensaje, a pesar de que en muchos casos no tenían ese concepto claro de qué dice la Biblia acerca de la disciplina. A ustedes allá tú estuviste en High Point, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? 6 años. ¿Y cómo fue ese proceso cuando tú lo veías? ¿Tuviste alguna experiencia donde tú dices, wow, esto fue un momento muy, muy hermoso de ver cómo la disciplina fue la medicina para el alma de este hermano? Sí, o sea, no era no era el típico domingo, no era, iba a haber un caso de disciplina otra vez, era una rara excepción, ¿no? Pero que sí me tocó ver casos que se aplicó disciplina y no, disciplina pública, es decir, y la persona no regresó, y me tocó ver otros casos que sí son a lo mejor más bonitos de contar, ¿no? Que sí se aplicó la disciplina y luego la persona se arrepintió y volvió, y que eso es lo que uno espera, porque no es cortar cabezas, sino el propósito siempre es restaurar y poder sanar a esa persona y a la relación de la persona con la iglesia. Recuerdo eso no fue en High Point, fue en Capitol Hill cuando estaba allá. Sí hubo un caso muy fuerte de un hermano que estaba en pecado público, se le quiso confrontar y huye. Se huye de la ciudad, incluso se fue al otro lado del país,
y de todos modos se le disciplinó ausente, es decir, se dijo qué es lo que había pasado, se sacó de la membresía y bueno, estuvo muy fuerte la situación, pero después de 8 o 9 meses él envió una carta a la congregación pidiendo perdón a los ancianos y a la congregación. Entonces yo lo analizo desde la perspectiva de miembro. Yo estaba ahí cuando estaban dando la carta de arrepentimiento, pero ahí la tengo guardada, la he usado en varias charlas que he dado porque siempre es muy emotiva, donde él se dice que se arrepiente, que él está consciente de lo que había hecho y quería el perdón de la iglesia unánimemente lo perdona. Y lo curioso es que yo no lo volví a ver, pero después me dijeron que estaba en Malasia sirviendo como misionero. Y es como que la fotografía como que de redención que buscas con la disciplina, que a lo mejor si él hubiera seguido en su pecado, él nunca hubiera llegado a estar sirviendo así, ¿no? Entonces tengo esa historia, pero como esa hay otras que se aplicó disciplina y hasta ahorita no ha dado fruto de arrepentimiento. Sí, y entonces la responsabilidad de la iglesia y del liderazgo es hacer todo lo posible por rescatar esas almas, ¿no? Y el resultado ya no depende de ti, lo dejas en las manos del Señor, pero es impactante cómo iglesias están dispuestas a hacer todo lo que está a su alcance para atraer el corazón nuevamente de esos hermanos que se han desviado. Porque es como un barco en que todos vamos juntos, un marinero se cae y uno puede decir, ay, ¿quién soy yo para poder rescatarlo de donde se va a hundir? No, si realmente lo amas vas a decir, hagan todo lo que tengan que hacer para sacarlo, y es el salvavidas de la disciplina, ¿no? Para que él regrese y sigamos remando juntos. Y en ese sentido, ya, entonces la disciplina no es paso 1, paso 2, paso 3 y con un tiempo establecido, sino es dinámica la disciplina, ¿no? O sea, tú tienes que, quizás sí tienes un proceso, pero no tienes un tiempo establecido, sino que en algunos casos puede llevarse largos meses, años incluso, en restaurar a alguien, pero no es un módulo de disciplina o una sección de tiempo de disciplina, sino es un periodo. Sí, o sea, no tenemos una receta bíblica de disciplina, tenemos principios. Y esos principios varían de caso a caso, varían de iglesia a iglesia, de pecado a pecado, de persona a persona, y lo que tenemos son principios que podemos seguir y que el Dios en su sabiduría ha dado de su sabiduría a los ancianos para poder navegar. Pero creo que ahorita escuchábamos a Mark decir que ellos tienen casos que van a hablar por los siguientes 2-3 años. O sea, que toma mucho tiempo el poder discernir bien qué está pasando. Y pensando en eso, creo que en el liderazgo de la iglesia a veces me ha tocado ver que pastores dicen, bueno, eso de la disciplina quizás sea muy duro, quizás vaya a lastimar a alguien si ponemos a alguien en disciplina, y prefieren dejar que pase el tiempo y piensan que el tiempo va a ser la medicina que va a curar ese problema que el hermano tiene con algún pecado o la hermana tiene con algún pecado, porque no quieren confrontar. ¿Qué les podríamos decir a esos hermanos que tienen temor a enfrentar y tomar ese recurso que Dios ha dado como la medicina para aquellas ovejas, miembros de la iglesia? Bueno, esa parte de que es incómodo, es doloroso, es algo que la misma Biblia lo dice, ¿no? O sea, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, y a veces uno piensa, eso nada más aplica a los papás que van a disciplinar a los niños con la varita. Pero no, en la iglesia es igual, ninguna disciplina trae gozo inmediato, es un tiempo doloroso, pero que esperas que dé fruto apacible de justicia, como dice Hebreos. Así que el ánimo sería, poniendo un ejemplo, o sea, uno no va al doctor a que le diga que todo está bien, uno espera que le diga que todo está bien, pero espera que haga su trabajo y que si hay un cáncer te diga para poder atacarlo a tiempo.
un oncólogo que no me dice cómo está mi sistema de salud y me esconde un cáncer que es muy obvio, no es un buen doctor. ¿Sí? Un matemático que enseña en la escuela y solamente dice 2 más 2 es 4, pero si yo pongo en la pizarra 2 más 5 y me dice muy bien, qué bueno, vas muy bien, y no corrige, no es un buen maestro. Entonces pienso que parte del pastorear y de ser buenos pastores de iglesia es atacar el pecado cuando está ahí, corregirlo y seguir avanzando juntos. Sí, Dever decía eso, si no ejerces la disciplina, estás atrayendo personas por tu personalidad, pero no por la filosofía bíblica de la disciplina. Y eso me impactó mucho porque ponía esa comparación. ¿Quién peca más? ¿Uno que está cayendo en adulterio? ¿O el pastor que sabe que está en adulterio esa persona y no lo confronta y no lo dice y concluía categóricamente, pues el pastor es el que está pecando más? Sí, porque uno está afectándose a sí mismo y cuando no haces nada como iglesia, estás como comunidad afectando a todos. Sí, y yo creo que sería bueno concluir con alguna palabra de aliento a la iglesia, a miembros de la iglesia que ven quizá con un poco de sospecha la disciplina, tienen temor a eso. ¿Qué sería bueno que ellos recordaran esos principios que deberían recordar ellos como miembros de la iglesia cuando van a recibir disciplina? Mira, cuando yo me uní a la iglesia de Capel Hill, siempre se me va, creo que ya te he contado antes, pero siempre se me voy a acordar de lo que pasó los primeros días que me uní, porque hablé con uno de los pastores y regresando ya estábamos casi por la iglesia y le digo, hey Andy, quiero que sepas que tú puedes decirme si ves algo mal en mi vida, yo te doy permiso de que lo hagas. Y él se me queda viendo y me dice, yo no ocupo tu permiso, tú se lo diste a toda la iglesia cuando te uniste de hacer precisamente eso. Entonces, ahí me cayó el 20 de cómo debemos tomarnos tan en serio nuestro rol de miembros, no nada más que se haga cargo el pastor de la disciplina, sino yo también tengo responsabilidad de velar por tu alma, por la alma del hermano, de la hermana. Y eso involucra sudor, sangre, involucra mucho esfuerzo y muchas lágrimas, pero a la vez creo que el discipulado, la membresía, la disciplina es responsabilidad de cada miembro de la iglesia local. Sí, yo he usado mucho esa ilustración tuya porque me llamó la atención y es que es cierto. Y cómo está ligado, ¿no?, el concepto de la membresía con la disciplina. Somos parte de una comunidad donde ya no es mi vida, sino es la vida de otros en la mía y la mía en la vida de otros. Y somos un cuerpo. Y es hermoso poder vivir así el evangelio. Y al final te das cuenta que tanto para ejercer disciplina como para tener una membresía sana es central el evangelio. O sea, morir a ti mismo, morir a tus temores, que muchas veces es temor al hombre, decir no le digo nada, se va a enojar. Ahora mismo nosotros en el liderazgo tener que confrontarnos y decir, oye, pero se puede enojar o qué puede pensar. Decir, no, esto es lo que necesitamos, y es una bendición. Pues gracias a todos los que están viendo este video y esperamos que sea de edificación para la vida de cada uno. Y gracias, Jan, por tomarte este tiempo. A ti, Luis, un gusto como siempre. Gracias.